Mbappé! What a goal! Mbappé! Erling Haaland, the boy is brilliant! ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Hay que hablar de los dos grandes nombres de esta primera semana de Champions, dos jugadores a los que ya se había comparado mucho en los últimos años, que han protagonizado una grandísima explosión, que comparten prácticamente la edad y que están llamados a dominar el fútbol mundial en los próximos años, prácticamente como han hecho Leo Messi y Cristiano Ronaldo, aunque eso son palabras mayores. Con este vídeo lo que quiero es que conozcáis un poquito más a los dos protagonistas, a Kylian Mbappé y a Erling Braut Haaland, y además también trazar una pequeña comparación entre las cualidades de uno y las cualidades de otro, para que tengáis más argumentos para decidir cuál os gusta más y también cuál encaja mejor en vuestro equipo, porque no es lo mismo. Obviamente esto es un tema bastante personal y hay que respetar las opiniones de los demás. Yo quiero saber la vuestra en comentarios. Antes de comenzar, como siempre, os animo a que os suscribáis al canal, que dejéis vuestro like y también que comentéis en cada uno de los vídeos para que lleguemos a más gente y también para, bueno, crear esa comunidad para hablar de fútbol. También me podéis seguir en Twitter para hablar de todo lo que ocurra tanto en las jornadas de Champions como en la Liga y también en el resto de lo más destacado del fin de semana. Vamos ya con esa comparación, a trazar los primeros datos y a conocer un poquito más de Erling Braut Haaland, el delantero noruego de 20 años que se formó en su país, en el Bryne, en el Molde. Más tarde llegó al RB Salzburgo, donde tuvo su primera explosión, después hablaremos de ello, y ahora está triunfando, marcando goles en casi cada partido, tanto en la Bundesliga como en la Copa Alemana y en la Champions con el Borussia Dortmund. Hay que decir que su valor se ha incrementado en los últimos meses, ha pasado de valer 100 millones a 110, no sé exactamente si fue la noche pasada con ese doblete en la Champions ante el Sevilla, pero lo cierto es que, como os digo, su valor está creciendo. Además hay que decir también que su padre fue un jugador profesional, un jugador de élite, jugó bastantes temporadas en el Manchester City en la Premier League y bueno, tuvo una lesión bastante grave por la que prácticamente tuvo que retirarse. Su agente ahora mismo es Mino Raiola y se está hablando muchísimo de que el próximo año tiene una cláusula de salida de tan solo 75 millones de euros. Por lo tanto, muchísimos grandes equipos, Real Madrid, Manchester United, también los italianos y el propio Paris Saint-Germain, parecen estar interesados en hacerse con el servicio de este jugador que está llamando a ser el mejor delantero centro del mundo, cuando sobre todo se retire un Robert Lewandowski, que también está en un grandísimo momento de forma. Y vamos a hablar obviamente del otro nombre que más ha destacado, es Kylian Mbappé, el jugador francés de 22 años, él juega también como delantero, es prácticamente un extremo también, después hablaremos de esa posición ideal del jugador francés. Su trayectoria, él es canterano del Mónaco, se ha hablado muchísimo de que en años anteriores Real Madrid y Arsenal siempre se habían interesado por hacerse con sus servicios, pero obviamente ahora mismo está en el Paris Saint-Germain y se tasa su valor, según Transfermarkt, en 180 millones de euros. Se está hablando muchísimo de su posible salida si llega Messi al Paris Saint-Germain. Él tiene que renovar, Neymar Jr. parece el líder de ese proyecto y el francés no se sabe si quiere estar a la sombra como segunda espada del brasileño en el Paris Saint-Germain. Obviamente son dos jugadores que están dando muchísimo que hablar, sobre todo después de estas dos grandes actuaciones en Champions contra equipos españoles. Sobre todo en España el debate se está montando ahora y por eso había que hacer este vídeo. Vamos a conocer también un poquito más la historia de Erling Braut Haaland, el delantero noruego, cómo ha llegado al momento en el que está ahora mismo. Su historia en la élite comienza el 1 de enero de 2019, cuando es traspasado del Molde al RB Salzburgo. Ahí obviamente ya da un primer salto en su carrera. 4 meses después llega la grandísima explosión, porque marca 9 goles, el único jugador que lo ha hecho en la historia de este tipo de competiciones, en el Mundial Sub-20 ante Honduras. En la temporada 2019-2020 marca con el RB Salzburgo 28 goles en 22 partidos, 8 en 6 partidos de Champions. En ese mismo año, antes de que termine el 2019, llega su gran fichaje por el Borussia Dortmund, en un momento en el que ya casi todos los equipos de Europa lo querían. Él decidió irse al Borussia Dortmund por un montante final de aproximadamente 45 millones de euros, 22 es la cifra oficial, y después también llegaron a través de comisiones, tanto su representante como a su padre, a la cifra final de 45 millones de euros. El Manchester United era seguramente el otro club que más lo quería a esa fecha. Marca un gol en la Bundesliga cada 81 minutos, una auténtica barbaridad,
y que en Champions acumula muy buenos números, destacando sobre todo los 2 goles en octavos de final ante el Paris Saint-Germain, que no le valieron al conjunto alemán del Borussia Dortmund para clasificarse. Además, en la temporada presente, la 2021, lleva en competiciones oficiales, es decir, Copa, Liga y también Champions League, 24 goles en 23 jornadas. En Champions, 8 goles en 5 partidos, contando obviamente también el doblete que logró el otro día ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y vamos también a conocer un poquito más la historia de Kylian Mbappé. El francés es canterano del Mónaco, se ha hablado muchísimo sobre su posible fichaje cuando era aún más joven de lo que es ahora mismo por el Real Madrid, también por el Arsenal, lo desvelaba Arsène Wenger hace un par de días también en beIN Sport, hablando sobre esa posible incorporación del jugador francés, entonces muy joven, a la cantera del Arsenal. Lo cierto es que Kylian Mbappé debutó con el Mónaco en la Liga Francesa con 16 años, logró su primer gol 3 meses después de debutar ante el Troyes, un gol que yo he revisado y que no es demasiado bonito, pero que seguro que os interesa ver, porque es el primer gol en una gran competición de un jugador de tan solo, como os digo, 16 años. En ese momento ya creo que tenía 17 cuando logró ese primer gol en la Liga Francesa. Además, en la temporada de 16-17, que es cuando explota, logra en 41 partidos 23 goles. Él había jugado ya varios encuentros de Champions, saliendo como suplente con el Mónaco. Tiene la oportunidad de ser por primera vez titular en el partido de ida de los octavos de final del Manchester City, el primer año de Pep Guardiola. Logra un gol en el Etihad, en la vuelta también logra un gol que obviamente da la clasificación a su equipo. En cuartos de final contra el Borussia Dortmund logra marcar 3 goles ante el equipo alemán, y en semifinales ante una Juventus que después se enfrentaría al Real Madrid en esa final, en una defensa formada por Bonucci, por Chiellini y por Barzagli, que prácticamente parecía infranqueable. Fue el francés el que logró también anotar un gol ante el conjunto italiano. 6 goles en 9 partidos, una media de un gol cada 89 minutos para un jugador muy joven que acaba de debutar también en la competición. Como veis, obviamente estamos hablando de jugadores que tienen una trayectoria bastante parecida en cuanto a algunos datos, y sin ningún tipo de dudas se parece mucho, porque en su primer partido, en sus primeros encuentros en la mejor competición de clubes del mundo, suma unos números espectaculares fuera de lo normal. Antes de que comience la temporada 17-18, elige, tras su gran explosión, salir del Mónaco y opta por la oferta del Paris Saint-Germain por encima de la del Real Madrid. En el verano siguiente se proclama campeón del mundo en el Mundial de Rusia 2018, siendo también uno de los jugadores más importantes de la selección de Didier Deschamps. En la 19-20 él llega a su primera final de la Liga de Campeones, y ahí es donde seguramente más críticas le han llegado, porque no estuvo nada bien en esa final ante el Bayern, porque él tuvo las mejores oportunidades, algunas bastante claras, y no las pudo materializar. Y en esta temporada, en la 2021, ya suma grandes cifras en la Liga, en las competiciones francesas, y en Champions son 6 goles, coronando también una gran actuación en el Camp Nou con 3 goles, un hat-trick, cuando más le necesitaba su equipo, cuando no tenía a Neymar y a Di María, firmando el mejor partido de su carrera, algo que obviamente ha alimentado muchísimo más ese debate con Haaland, que ya tenemos y que seguramente en los próximos años también vamos a tener. Vamos ya con esa comparación de la que os hablaba al principio, las cualidades de uno, las cualidades de otro, y también para que tengáis más argumentos para decidir quién os gusta más y quién encaja mejor en vuestro equipo. Ya estáis viendo ahí las 11 cualidades que yo he elegido para poder hacer esta comparación entre ambos jugadores. La primera de ellas es el remate, y cuando digo remate me refiero al último toque, a esas definiciones para batir al portero y marcar el gol. Para mí, en esa cualidad es mejor Haaland, seguramente sea top 3 del mundo en remate a portería, porque prácticamente no falla en ninguna ocasión. Disparo, incluyo disparo desde fuera del área, también con efecto. No ha marcado en ninguno de ellos, es especialista en faltas, por ejemplo, pero también entraría en esta categoría, y yo me tengo que quedar con Kylian Mbappé, porque, por ejemplo, le hemos visto bastante más goles de este tipo al francés. Por ejemplo, el último que marcó en el Camp Nou contra el Barça, y Haaland, sobre todo también por el tipo de partido que le plantean,
porque siempre tiene que decidir prácticamente dentro del área, no le hemos visto brillar en este tipo de lanzamientos tanto. En cuanto al desmarque, son dos jugadores que entienden perfectamente su físico y que son muy superiores en este tipo de duelos ante los rivales, sacan mucho partido del buen desmarque y para mí, porque tiene sobre todo menos espacio para hacerlo, normalmente porque juega de delantero centro y entiende muy bien esos movimientos, me voy a quedar también con Haaland, con el delantero noruego. En cuanto a técnica, este es uno de los apartados en los que seguramente más se ha criticado ambos jugadores. Se ha dicho mucho que Mbappé es prácticamente un atleta, un velocista, pero que en espacios reducidos no brilla, y sobre Haaland algo bastante parecido. Me tengo que quedar con Mbappé, creo que técnicamente ahora mismo está a un nivel por encima de Haaland. Lo que es cierto es que el delantero noruego, desde que ha llegado al Borussia Dortmund, me ha dado la impresión de que ha mejorado muchísimo en este aspecto. En cuanto a la visión de juego, ninguno de ellos es un gran pasador, es cierto, pero me parece que primero Haaland ha mejorado también en esta faceta del juego en los últimos meses, pero Mbappé, sin ser tampoco un gran pasador, un gran asistente, tiene mucha facilidad sobre todo para desbordar y después poner, por ejemplo, el centro atrás. No son, en principio, ahora mismo ninguno Leo Messi ni Neymar, pero creo que ahora mismo está en esta categoría por delante el francés Kylian Mbappé. En cuanto a regate, me parece que aquí no hay discusión, tanto sobre todo por el timing también, porque es capaz de tener más habilidad, también aprovechando muy bien su velocidad, obviamente, y su ventaja física. Creo que ahora mismo en regate no hay color y por delante también está Kylian Mbappé. En cuanto a la lectura de juego, para mí es un empate entre ambos. Creo que sacan un rendimiento muy bueno de cuáles son sus cualidades. Es cierto que Haaland, por el tipo de posición que ocupa y porque, tiene que hacer menos cosas en el campo, parece que siempre brilla con más facilidad, pero lo cierto es que Mbappé creo que también en lectura de juego lo entiende bien y sabe cuándo sacar el máximo partido a sus cualidades y qué tipo de contexto le viene mejor para dar sus 100% y hacer un gran partido. Por eso creo que en lectura de juego ambos están igualados y tiene que ser un empate. En cuanto a físico, creo que más de lo mismo. Son dos jugadores del siglo XXI, prácticamente podrían jugar en la NBA, al fútbol americano, porque son brillantes, marcan las diferencias también en ese aspecto. En cuanto a partidos top y a rendimiento en este tipo de encuentros, los números de Haaland son inigualables, sobre todo en Champions, donde ha marcado en tan solo 13 partidos 18 goles, una auténtica barbaridad. Mbappé también ha rendido muy bien en Champions y en Mundial, una gran cita obviamente, pero creo que hay que quedarse con las cifras tan espectaculares de Haaland. Para terminar, constancia, también me quedo con el delantero noruego. Creo que su rendimiento es más constante en el tiempo, es más regular, no tanto de picos como sí podríamos tener con Mbappé, aunque también es un jugador que acostumbra a marcar prácticamente en cada partido de la Liga, pero como os digo, las cifras ahora mismo de Haaland y sus registros en Champions y en la Bundesliga desde que ha llegado a estas dos competiciones de élite son auténticamente inigualables. Para terminar, trabajo, seguramente sea la cualidad donde tengo más claro que me quedaría con el delantero noruego, porque creo que sobre todo en la presión y en cuanto a carácter, a intentar ganar los partidos, él siempre da un poquito más que el resto de sus compañeros, siempre ofrece muchísimo más intensidad y en mi equipo ocuparía el puesto de delantero centro porque además permite hacer esa presión tan adelantada que seguramente no venda tanto como cualquier gol, pero que es muy importante para los grandes equipos. Además también hay que hablar de un tema final, es en la posición del jugador. Para mí la posición ideal de Kylian Mbappé es como segundo delantero, no como extremo, no como delantero centro, sino como segundo delantero. Ahí es donde jugaba en sus primeros partidos de Champions con el Mónaco, acompañado de una referencia de un delantero centro, por decirlo así, Radamel Falcao, que obviamente se ocupaba de los centrales, hacían que tuviese que estar mucho más pendiente de él podía desmarcarse llegando desde atrás, también teniendo libertad para caer a una banda o a otra. Esta posición para mí es la mejor para él y su gran problema seguramente es que no hay grandes equipos en el mundo ahora mismo que vayan a jugar con dos delanteros. Normalmente en el 4-3-3 él está actuando como extremo por la izquierda y esa parece ser su mejor posición en este esquema. Para mí, como os digo, su posición ideal es como segunda punta con mucha libertad
y ese esquema la verdad es que es muy difícil que se lo encuentre en los grandes equipos. Mientras que Haaland tiene una ventaja en ese aspecto, en mi opinión es mucho más fácil para un equipo potenciar a su figura como delantero centro que a un jugador que no está jugando en su posición ideal si no juegas con dos delanteros y que normalmente si parte de una banda va a estar la verdad es que alejado de la portería rival. Por eso, también por un tema de trabajo, que sé que no vende, bueno, tantos periódicos como los goles, pero que actualmente en el fútbol que estamos viendo ahora mismo me parece muy, muy importante. Y también por un tema de carácter. Veo a Haaland convencido de querer ser el mejor del mundo en cada partido, de demostrarlo prácticamente en cada entrenamiento y en cada sesión de trabajo. Por eso, como os digo, por la posición, por el trabajo y sobre todo por el carácter, creo que en tema de mentalidad está bastante por encima de Mbappé, y eso que su carrera, su trayectoria de momento es más corta. Me quedaría para mi equipo, yo ficharía a Erling Braut Haaland. Y ahora es el momento de que vosotros me dejéis en comentarios con cuál de ellos os quedáis, cuál ficharíais para vuestro equipo, cuál creéis que es mejor y por qué. También muy importante que me deis argumentos, porque obviamente tenéis que haber decidido por qué os gusta más uno que otro. Si os ha gustado el vídeo me ayudaría muchísimo que dejaseis vuestro like, vuestro comentario, que os suscribáis al canal para que lleguemos a más gente y que activéis las notificaciones para no perderos ninguno de los vídeos. Nos vemos en el próximo.